ahí está, pues lo que él hace del buen uso del 2793 es lo que hace en un momento determinado, cuando le sucede lo que le sucede con la salud, que lo primero que hace es solidarizarse a las víctimas. Es decir, entra al plano compasivo, luego entra al plano de convicción, es decir, reponer aquello que está mal, que es otra, y hace lo que se llama la práctica del optimismo. Vamos a mejorar, y eso es una técnica que se llama en inglés CCO, traducida al español, CCO. ¿Ya? O sea, hay muchas técnicas que usted utiliza para vencer las dificultades de crisis. Por eso es que usted ve cadenas, enlaces. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿El presidente es un comunicador innato o tiene alguien que le está ideando atrás equipo. cada Él paso que tiene que dar? Él ejecuta lo que ya le dan analizando, que es lo lógico. Es como el boxeador. El boxeador entra a pelear, pero si no tiene esquina que le dicen, oye, el golpe es por este lado, mire lo que está el hombre ya sintiendo, mira que está rajado, porque usted en 3 minutos está matándose, si cabe la expresión. Entonces, si no hay equipo, ¿para qué entra el ring? Esa comunicación de crisis planteada, o la comunicación política, el marketing político, conforme a lo que usted está diciendo en este momento, viene a convertirse en una especie de dorador de píldoras. Hasta cierto punto sí, o espigón, aguantar el embate de las olas. Es la misma práctica que ha hecho Humala, el presidente Humala, con su vicepresidente, el cambio que ha tenido que hacer de gabinete, es la misma práctica que la presidenta de Brasil, Rousseff, con todos los casos de corrupción. Usted tiene que inmediatamente sobreponerse. Tiene que a la opinión pública centrarla. Porque lo contrario, la opinión pública a usted, siempre la opinión pública sabe qué es lo que pregunta. ¿Qué pasó? ¿Y quién fue el culpable? No existe otra forma de resumirlo, ¿verdad? No existe otra forma de resumirlo. Claro, así es. Si ¿Qué pasó y quién fue el culpable? ¿Quién fue el responsable? Sí. Si yo puedo resumirlo perfectamente, entonces, a ver, ¿qué pasó? Un momentito. Esto pasó, aquí no hay culpable. Estamos remediando esto. Entonces hemos llegado al punto de que no puede haber un gobierno exitoso sin una buena comunicación. No puede haber nada sin una buena comunicación. Pongo este ejemplo. Simple, sencillo. Si este vaso que está presentado de la manera donde está el agua, no es de la forma que es, ¿qué me va a comunicar? O si usted va a un supermercado, coge un producto de leche sucio, ¿qué le va a comunicar? O si yo hubiera venido, no sé, hay un estilo ahora muy simpático que usan los jugadores de fútbol, el estilo Neymar, medio moicano, medio apache, no sé cuál es. Venir aquí al programa así, vestido con chancletas y camisetas, ¿qué le voy a comunicar, pues? Si esta universidad católica como tal no tuviera pues el prestigio que tuviera, bueno, ¿qué comunica? Dentro de esto, dentro de este contexto, usted me tocaba algo y quisiera regresarme los 3 minutos que nos quedan para el corte de este segmento. Usted me hablaba de la 2793 y me quiso hacer algún ejemplo y nos brincamos de alguna cosa que ocurría con el alcalde de Guayaquil. Es muy largo esa explicación, pero es un caso pragmático de cómo se manejó una crisis. Una crisis. En base a este mismo sistema del 2793. En base a este mismo sistema a la perfección. Lo tocaremos en el siguiente bloque entonces para poderlo más o menos analizar. Creo que ese capítulo no lo dan aquí en la Universidad Católica, tal vez probablemente el economista Toscanini no lo cogió, pero ahorita se lo vamos a refrescar. Eso lo dejamos a un lado. Usted está en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, canal 42 UHF o 1190 en radio, y en el mundo nos escucha a través de www.ucsg.edu.es. Puede seguirnos además en nuestras páginas sociales de Twitter y de Facebook. Hacemos una nueva pausa. Regresamos inmediatamente. Luego de la siguiente pausa, no se vayan porque tenemos más con el ingeniero Antonio Tramontana sobre lo que es la comunicación, hacia dónde va, el marketing político, de qué manera ayuda a gobernar o de qué manera ayuda a desgobernar. Volvemos, nos vemos dentro de un momento. Tras cámaras hablábamos del manejo de crisis y usted me comentaba algo sobre el tema de la alcaldía de Guayaquil, algún tema al respecto, sí.
quisiera más o menos una exposición sobre el manejo de crisis, porque es algo que apasiona, porque siempre en toda institución, en toda empresa, incluso en un momento dado conocí algo sobre una gran empresa noruega que tuvo una gran presentación de una posibilidad de explotación de grandes pozos petroleros en algún sector de África, y el rato se encontró con que eran pozos secos. Vino el manejo de crisis y ellos tuvieron que manejarlo a través de comités especiales, etcétera, etcétera, pero lograron salir de la crisis comunicacional en 30 días, evitando la quiebra de la compañía. Una quiebra que hubiese representado cientos de miles de millones de dólares. Eso es en cuanto a una empresa. Pero en el campo político, en el campo de la administración pública, ¿usted cree que el manejo de crisis debe ser hecho de la misma forma? Sí. ¿O debería más bien enfrentarse con una realidad pura y descarnada de lo que está ocurriendo realmente, sea cualesquiera que sea la consecuencia? No, yo no creo. Es decir, la técnica, el hecho de adquirir una experticia tal cual el médico, si usted sabe operar en Guayaquil, puede operar perfectamente en Londres, en África, donde sea. En cualquier lado. Es decir, es la metodología la que usted aplica. Pero en cuestión de comunicación, ahí podríamos disentir un poquito, porque la forma de pensar, la actitud de las personas en África, Estados Unidos, América Latina, Asia o Australia es diferente. No, pero es que ahí viene, okay. Usted sabe la técnica, sabe el protocolo, y ahí viene la adaptación, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser la adaptación? Saber cómo maneja la crisis en función de cuál es el origen y a qué público está llegando y va a causar conmoción. Y usted inmediatamente tiene que hacer acción de cobertura para ir precipitando favorablemente a la opinión pública que se le volca, porque ¿qué dice? ¿Quién es el culpable? Ya lo hemos definido. Ahora bien, entrando en materia de pragmatismo, yo viví, y esto yo creo que también constituye una primicia para este canal, lo cual pues en algún momento fue consultado con el alcalde sobre cómo manejamos o cómo él manejó la crisis de la alcaldía de septiembre 30. Fíjense que yo quiero ser minucioso en esto. Cuando yo vi la televisión y me llegaron las llamadas al celular, me enteré qué estaba pasando. Inmediatamente. Estamos tomando el 30S como ejemplo comunicacional. Sí, ¿no? Como ejemplo comunicacional en detalle, para que no se diga que no fue vivido y no es que lo relato como cita ajena. ¿Qué hice yo? Enterarme cuál era la situación. Teníamos una reunión en la casa justamente del alcalde con la directora o la subdirectora de prensa comunicación de la alcaldía y quien nos provee prácticamente del manejo comunicacional de las cuñas en televisión y radio. Yo me dirigí hacia la casa, él ya estaba saliendo, salimos con él, hablamos del propaganda tema. Y comunicación de que no llegan hacia la Universidad Católica en todo caso, hacia el canal. Si usted me permite, yo voy a correr traslado, como dicen los abogados, de este tema que evidentemente es como digamos, ex alumno y que ha sido brillante de esta universidad, tendría algo que hacer, más allá que se lleva bien, creo, con las autoridades actuales, pero sí lo va a trasladar, no te preocupes. Muchas gracias. Y mire usted, nos trasladamos en una furgoneta, recuerda, íbamos tratando el tema justamente hasta llegar, habrá sido esto 8:30, llegamos a las 9 a la alcaldía, la situación, seguíamos en un estado de tensión, no había pronunciamiento, el alcalde ese día a las 9:30 de la mañana tuvo sesión en una oficina o una sala contigua a su despacho de regeneración urbana con siglo XXI, Malecón 2000, y seguía actuando, pero comenzamos ahí ya a tener el primer control de la situación de crisis. El vicepresidente se había trasladado a Guayaquil porque no había podido aterrizar en Quito por la toma del aeropuerto de Quito. Tenía que estar en la sala VIP hasta que vengan las Fuerzas Armadas y le den la protección que requiere una autoridad de esa competencia. Estuvo ahí, se trasladó. Se quisieron tomar el aeropuerto, la parte de lo que es migración. Y el alcalde actuó para que el aeropuerto no se paralice. Fíjese usted, y seguía en la sesión con los funcionarios y altos directivos que le he citado. Alrededor de las 11 de la mañana, él entra a su despacho y comenzó a ver en televisión qué pasaba. Pero tenía, escúcheseme bien, pues eso fue un jueves, lo tengo bien claro, presente. Él tenía sesión de consejo.
a la 1:30, o a la 1. En ese momento teníamos la información de qué es lo que había pasado. El departamento jurídico tenía una clara precisión en el orden legal qué leyes tenían que ser utilizadas e interpretadas, porque ya comenzaban los primeros brotes de violencia en la ciudad de Guayaquil con los saqueos. Entonces, todo el elemento jurídico, todo el elemento político, todo el elemento de prensa estaba con el alcalde dando la información, y él estaba en ese momento tomando cuerpo porque había estado sesionando, pese a que era interrumpido por llamadas de distinto índole, sea político, sea de Fuerzas Armadas, que requerían de él. En ese momento, la ciudad de Guayaquil tuvo algo que funcionó a las mil maravillas, creado por él. La Corporación de Seguridad estaba con bomberos, estaba controlado el agua, la metrovía se logró que no se la paralice, o sea, había agua, había circulación, había bomberos en casos de emergencia, había el control de mercados, que era otra de los puntos críticos, básico. Y si mal no lo recuerdo, algo más estaba dentro de ese orden, el aeropuerto. Entonces, no, estaban perfectamente funcionando. No teníamos enlace con la unidad eléctrica, no teníamos enlace con telecomunicaciones, que son también elementos vitales hasta que se lograron incorporar. Y por supuesto había la comunicación en el sentido abierto con la institución militar, que era su fuerza de tarea conjunta en lo que era suministro de la situación como tal. Entonces ahí nos dimos cuenta de qué es lo que estaba pasando, porque ya comenzaron a verse en imágenes los saqueos. Y hasta las 12 del día ya teníamos prácticamente elaborado un mapeo de lo que sucedía, pero él no hablaba. Él no vertía una sola comunicación a los medios, porque sabía que su rol era importantísimo. Uno, por ser el alcalde de la ciudad con mayor cantidad de pobladores. Dos, por ser de oposición, si cabe, o de otra línea ideológica, o de otra tendencia no se lo puede ocultar, política. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Dado que la opinión pública demandaba, ¿qué cosa? Una declaración de él. Decir muy claramente, a las 3:30 convoco una rueda de prensa para dar mi declaración. Muy bien. Hasta que eso sucedió, él permaneció en su despacho despachando. Normalmente hasta la sesión de consejo llegaron personas, llegaron personajes. Trató de que la ciudad no se paralice, pero no estaba en su control la fuerza pública. No teníamos control. No teníamos por qué tenerlo tampoco. Además, lógico. Y veíamos en la televisión lo que pasaba y vimos que después hubo una cadena del gobierno, pero no podíamos opinar. ¿Qué sucedió? A las 3:30 convocada la rueda de prensa. Él estuvo en la sesión de consejo, el consejo prácticamente sesionó, dio, si mal no lo recuerdo, una declaración de la situación. A las 2:30 nos reunimos en el despacho de la vicealcaldía. Yeah. Fíjese usted, estábamos su secretario particular, el secretario municipal y un asistente de él. Los tres, con el alcalde eran 4 abogados, el único ingeniero era yo. Y comenzamos a desarrollar qué se debería redactar. ¿Cuál era el mensaje? Muy claro. Primer mensaje, tranquilidad y paz, resumido como está resumido de acuerdo a ese boletín de prensa. El segundo mensaje, que era importantísimo, respetar el Estado de Derecho. Claro, eso es fundamental. Eso se lo dijo hasta el punto que se lo dijo tan bien que la Presidencia de la República lo tomó cuando hubo la declaración. Y el cuarto, llamar o levantar la voz para decirle a la fuerza pública que no actúe en función de no precautelar los intereses de la mayoría. Por eso es que la frase, ¿qué es preferible? ¿Un país sin presidente o un país sin fuerza pública? Que ha sido uno de mis axiomas cuando usted me entrevistó. Y él corregimos hasta que se hizo la declaración y él se presentó, si mal no recuerdo, 4 para las 4 en el Salón de la Ciudad, diciendo lo que tenía que decir en el momento preciso. No había ninguna declaración, todos los medios internacionales querían hablar con él. Y si mal no lo recuerdo, alrededor de las 4:30 o antes, él hizo una declaración, solamente Andrea Bernal de Caracol Televisión, dando una opinión, como debe ser en el sentido democrático, el respeto al régimen instaurado,